como una falta de pulcritud, como algo inmoral. Ujú. Entonces por eso al nahualismo se le empezó a relacionar un tanto con estos Estos seres, villanos, estos tiranos. villanos de la sexualidad. Ajá. Sí. Órale, sí. Sí, pues. Hay una historia, de hecho es una pieza que va a conformar parte, que se llama el Aguizotl. Este es como un perro que existía en el lago de Texcoco, en México, Tenochtitlan, que se supone la leyenda que era como una especie de perro con garras y en su cola tenía una mano también con garras. Y esa cola la sacaba Una cola con mano y sí, garras. y atrapaba a los españoles en las embarcaciones, los bajaba al agua y los devoraba. A la madre. Entiendo que no es una leyenda para niños y en algún momento se la conté a mi hijo y él fue e hizo un dibujo de lo que yo le había contado. Entonces a mí me pareció tan nahualesco eso que dije, yo tengo que hacer un gobelino de esto, de la pintura de mi hijo, que es una pintura desproporcionada, como Sí, dibuja un niño, pero sale un gobelino que al final de cuentas entra dentro de toda esta temática de los nahuales. Entonces ya imagino yo a estos moradores de España, de Europa, con toda esta parte muy arraigada a la religión, venir y ver un mundo totalmente nuevo, lleno de leyendas, de criaturas. Imagino todas las cartas que escribían. sí. Sí, parecía. Y luego la. Sí, la cosa es que cuando se coloniza México, bueno, en ese momento Tenochtitlan, se. Pues obviamente los que primeros que entienden o empiezan a hablar español son los niños, ¿no? Sí. Entonces no es más bien la interpretación del niño de cómo eran sus papás antes de que ya estaban como metidos o adoctrinados por la iglesia y empiezan a contar pues muchas cosas como a que podría parecer como místico. Sí, exactamente. Y dentro de toda la historia de la humanidad hasta nuestros Sí, días somos muy, no voy a decir supersticiosos, pero sí somos muy místicos, mágicos, hasta cierto punto esquizotípicos, porque llegamos a adorar seres de piedra, llegamos a adorar árboles, llegamos a adorar seres que no vemos, pero es parte de la condición humana y negar la espiritualidad como el humano, yo creo que es como negar que tenemos un riñón. Digo, forma parte de nuestra naturaleza y muchas de esas cosas se ven plasmadas dentro de todas las expresiones artísticas y artesanales. ¿qué te parece, Romy? Me parece muy interesante porque siempre que platicas con Solín te da toda una historia de todo. Entonces es muy interesante platicar cualquier cosa y sobre todo sabes mucho de nahuales. A mí me dio risa porque un día me dijo de que nos estaba contando una historia y lo dijo, es que mi papá es un nahual, ¿no? Y es que creo que hasta él mismo lo dice y ahorita que lo presentemos bien, que, bueno, no es que no quiero spoilear pues, pero ahorita que nos platique él de quién es Solín y así como que siento que está muy enfocado como en esta parte de la cultura tonalteca, ¿no? De las leyendas y de los nahuales y que sabe como mucho y que has logrado como plasmarlo en tus obras. Así es. Arsatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arsatenia es un espacio para la difusión y promoción del diseño y hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía interesados en la investigación, la educación, la artesanía, los oficios, la cultura, la tradición, la promoción y difusión del diseño en México. Y para esta nueva temporada, invitamos a profesionistas del medio, diseñadores, artesanos, creativos y personas del enlace comercial. ¡Comenzamos! Bueno, pues sin más preámbulo, no sé si ya te diste cuenta que ya comenzamos a grabar. Wow. Esperemos no haber violado pues tu
que sea una falta de educación haberte avisado que empezamos, pero me pareció muy importante que empezamos a hablar de los nahuales y pues dijimos, vamos a empezar de una vez. Y pues estamos muy contentos de estar en esta nueva temporada con un invitado que abre punta en este proyecto maravilloso que ya llevamos unas cuantas semanas elaborando. Y pues tenemos esta tarde en la mesa a Solín. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Debo confesar que sí estoy algo nervioso y despreocúpense por no haberme avisado que ya habíamos empezado a grabar. Creo que tenemos que ir fluyendo con la naturaleza de lo que es. La verdad me siento honrado. Muchas gracias a Romina, muchas gracias a Diego, a nuestro ingeniero de audio. El Inge. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el proyecto que tienen, por lo que están haciendo para la difusión, por todo su trabajo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes es que gente como yo tenemos un espacio. Sí, creo que aparte Solín fue de las primeras personas que ahí estaba en cuanto fan. anunciamos. Ajá. Sí. Hasta nos preguntó que ¿cuándo canal de YouTube? Ya. Ajá. Después de unas Tenemos temporadas. un canal de YouTube ya arriba con podría decir 90-95% de video con audio. Y todo gracias a ustedes que nos escuchan, porque sin ustedes también no tendría sentido esto. Y pues, ¿quién es Solín? ¿De dónde, cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Platícanos un poquito de ti. Claro. Bueno, yo nací en el 91 en pleno corazón de Tonalá, a un lado de la iglesia Santo Santiago. Era un sanatorio que tiene una historia turbia además, pero en el momento en que se me cuenta a mí de cómo nací, dicen muchos que unos nacen con estrella, otros estrellados. Yo nací con estrella estrellada. Okay. Entonces, por parte de mi mamá, tenemos una generación donde mi bisabuelo comienza a trabajar el barro bruñido, lo pasa a mi abuelo, la tradición del trabajo, mi abuelo a mis tíos, y mis tíos quedan ahí porque ninguno de mis primos se interesa en aprenderlo, debido a muchas cosas que vieron en cuestión a la cuestión económica, a la difusión. Y yo cuando me doy cuenta de la importancia que es el barro bruñido, comienzo a insistirle además a mi tío que me enseñe. Él estaba muy, muy orgulloso de que alguien en la familia trabajara los textiles, y en especial a lo que me dedico, que ahorita ya platicaremos de eso. Y pues comienzo a aprender desde pequeño también a trabajar el barro. Del lado de tu familia materna hacían barro la pasión por los textiles, ¿de dónde surge? De don Pedro Ibarra. La pasión de los textiles surge por parte de mi papá, Pedro Ibarra. Él forma parte de la primera generación de gobelinistas. Perdón, ¿pero tienes una pluma, Santi? Es que me gustaría anotar. Sí, claro. Está tomando nota para la clase. Sí. Continúa. No la enseñas. Sí. Bueno, la historia de mi papá con los gobelinos comienza en 1968. Esto es porque a Guadalajara es invitado un maestro de gobelinos egresado de la Escuela de Artes de Viena, en Austria, el maestro Fritz Rill. Él viene a Guadalajara a fundar un taller por petición del arquitecto Eric Ufal, que él radicaba aquí en Guadalajara. Y cuando llega el maestro Fritz, comienza a rodearse de aprendices tapatíos. Maravilloso. Para 1971 más o menos, llegan a Tonalá, a lo que se le conoce hoy como Casa Wilmot. Con el maestro Jorge Wilmot rentan un espacio y comienzan a trabajar para artistas europeos.
Comienzan a tejer obras. ¿Dices que por el 78? 71 más o menos. 68 fue cuando llegó Fritz Riel. Y el funda el taller. Y en el 71 es cuando llegan a Tonalá. Y es cuando entra a trabajar mi papá con ellos. Podríamos decir que hoy en día escuchar que un niño comienza a trabajar a sus 12 años Sí. es inhumano, pero en ese entonces creo que eran cosas muy comunes. Entonces mi papá a los 12 años comienza y llega haciendo el aseo. Ujú. Comienza a barrer, a trapear, de asistente con los... Llegan al taller de Jorge Wilmont. Sí, Lo que hoy se conoce como Lo que hoy Casa es. Wilmot. Ajá. sí. Ya. Porque ahí estuvo el taller mexicano de gobelinos en Casa Wilmot. Entonces mi papá entra directo a taller mexicano de gobelinos a hacer el aseo de asistente con algunos aprendices de tejedores porque todavía no tejían al 100%. Y mi papá comienza a enseñarse. Ya comienza a trabajar mi papá los gobelinos, yo creo que hasta el 75 más o menos me platica él que su primer pieza fue para Leonardo Nierman, un artista de Ciudad de México, y pues ya desde ahí en adelante jamás dejó el trabajo del gobelino, del textil. Yo nazco en el 91 y en el 96, a mis 5 años, comienzo a aprender a tejer. Yo siempre hago esta como especie de broma o anécdota con mis amigos que me preguntan, o las personas en general cuando me preguntan, les digo que yo nunca tuve una cuna de niño, yo tuve telares y gobelinos. Ujú. Entonces yo prácticamente hacía mis... ¿Y dónde dejaste a Solín? Sí, Ahí en el Revisa telar. abajo de las lanas. allá en el telar. Y pues yo comienzo a dormir dentro del telar, en los gobelinos, a jugar ahí. Y una vez mi papá me dice, deberías aprender a tejer. Entonces, a los 5 años comencé a intentar tejer. Recuerdo que me apoyaba en la madera del telar para poder pisar los pedales. Y fue así como comencé a desarrollar. Mi papá jamás me impuso nada de acuerdo al nivel de textil. Nunca fue como que tenía que tejer algo que él podía ponerme. Simplemente él me dejó. Fue muy lúdico, lo digo yo. Fue bastante divertido. Y llegó el punto donde no me di cuenta cuando yo ya estaba tejiendo piezas de Diego Rivera. En algún momento una persona que tenía los derechos de una obra de Remedios Varo buscó a mi papá y pudimos trabajar una obra de Remedios Varo. Yo tenía cerca de 11 años y fue cuando me di cuenta de la importancia cultural que tenía el trabajo del gobelino. Y pues, como ya lo escucharon, yo me dedico a los gobelinos, ese es mi fuerte, trabajo el barro también por parte de mi familia materna y El grabado también, ¿no? estoy comenzando el grabado. Sí. Todo un artesano multidisciplinario aquí. ¿Será el futuro del artesano ser multidisciplinario? Yo creo que sí. Totalmente. Y sobre todo creo que yo ya lo he platicado mucho con Solín, el trabajo colaborativo entre artesanos. Yo creo que es algo que se da, y que se puede dar mucho como en este futuro, ¿no? Por eso comentas de que en el 71, que llega aquí a Guadalajara, me decías, empezando esta grabación, me decías que en el 71 que más o menos tienes esto, los gobelinos en México, ¿verdad? Bueno, Así por lo menos en Tonalá, que me platicabas que ha sido muy difícil hacer entender que el gobelino pues no es... mexicano propio. Ajá, no es como el telar de cintura o el telar de... Pues sí, el de cintura es el que te podríamos decir que su principio sí es completamente... ¿Será propio de aquí, de México? Hay una historia que dicen de un libro de Chiapas que dice que el principio del telar de cintura nace en Magdalena Aldama, en donde se dice que María Magdalena enseñaba a las mujeres a tejer en ese lugar y que por eso esa comunidad se llama Magdalena Aldama. Entonces creo yo que podríamos decir que el principio del telar de cintura sí viene siendo proveniente de aquí en México.
Y además sería tonto decir que traen la técnica, ¿no? Cuando la técnica artesanal pues surge como un proceso artesanal, porque si nos vamos más atrás en la cestería, pues no es que nadie enseñó a hacer, más bien cada cultura empieza a desarrollar como la ingenio en el que se Según diseñan sus propias necesidades. Ujú. Y al final se comparten y se enriquecen. Así es. Pero sí, me llama mucho la atención que pues en esa época en México llegaron muchos arquitectos, diseñadores, artistas que promueven o que pues de cierto modo desarrollan como artesanía, como Jorge Wilmont, también llegó Más o menos en las Félix. mismas fechas, ¿no? Más o menos, sí, claro. Félix Tissot, que llega también a hacer plata en Tasco Guerrero, entre pues muchísimos otros pues arquitectos, Van der Rohe. Llegan gente como a trabajar con México en esta parte que empezamos a desarrollar pues como un diseño identitario, podría ser. Podríamos decir que Y sí. Pero antes de eso, cuéntanos para la gente que no conoce qué es un gobelino y cuál es la diferencia entre un gobelino y un tapiz. Sí, claro. Bueno, la historia del gobelino se remonta a siglos. Hay en el Vaticano gobelinos desde la Edad Media que se están restaurando. En varias partes de Europa tienen gobelinos antiquísimos. Muchas veces se debate realmente de cuál es su origen. Se sabe exactamente dónde adquiere el término como tal gobelino, que es en Francia. Esto gracias a un maestro tintorero, porque el gobelino en realidad es una pieza de lujo todavía. Sigue siendo una pieza de lujo. Entonces, durante la Edad Media, que se populariza muchísimo el gobelino, se le llamaba tapiz como tal. El tapiz era específicamente para las paredes y las encargaban las familias feudales porque tenía una función térmica. Al ser de lana o de seda o lino, las grandes paredes de palacios o grandes construcciones podían tener una calefacción natural. Entonces se comienzan a dar los gremios y no recuerdo si es en el 1600 o 1700 donde un maestro tintorero, Johann Gobelin, comienza a meter un montón de colores para sus piezas tejidas. Entonces, a las obras de él, a las gentes que él le surtía las lanas, al tener una variedad de colores, comienzan a ver una diferenciación entre los tapices que se hacían anterior a esa fecha y a las que él ya estaba ayudando a producir con toda esta cantidad de colores. Entonces se le empiezan a conocer como tapices Gobelin. Ya como tapices Gobelin, y poco a poco lo recortan hasta dejarle como Gobelin o Gobelino. Entonces en Francia es donde toma totalmente de fuerza este término de gobelino. De hecho, hay gente todavía que piensa que un gobelino solamente es exclusivo de Francia, cuando no, realmente un gobelino es la técnica. La técnica del gobelino, como bien lo menciona Romina, es diferente a la técnica del tapiz. Esto debido a su naturaleza, a su técnica como tal. Un tapiz puede albergar nudo persa en una misma pieza, nudo español, puede albergar el tafetán o puede albergar hasta el bordado. Y tú lo pones en una pared y se convierte automáticamente en un tapiz, pero no respeta la base del gobelino, que el gobelino es una técnica de entramado que no se tiene que ver alterada ni desde el principio a la mitad ni al final. De principio a fin es una misma técnica, que es el entramado tafetán, como muchos le conocen. La diferencia entre el gobelino y el tapiz radica en la técnica. El tapiz. Fíjate, me llama la atención porque yo entiendo, por ejemplo, ahorita estaba pensando en la tapicería, que también es pues vestir un mueble con un tapiz, justamente francés. Sí, entonces por ahí tiene que venir alguna asociación
Pero sí, los gobelinos, bueno, más bien, los gobelinos siempre van a pared. Sí. Son como un pintar con lanas, ¿no? Así alguna vez lo escuché de Romina o Sí. por alguno de ustedes. Pintar en pared. Y surge de la calefacción que antes se tapaban los cuartos para tener mayor calefacción. Así es. Nice. Sí, y un gobelino tiene la función de decoración y de calefacción. Sin embargo, me ha tocado ver personas que compran gobelinos para ponerlos en el piso, lo cual ya pasa a ser un tapete. Pero entendemos que el gobelino es costoso producirlo Sí. y por ende es costoso adquirirlo. Entonces, para ponerlo como tal en piso donde puede recibir un daño irreparable, creo que es mucho riesgo. Sí, pues un desgaste constante. Sí. Yo no lo pondría en el piso. Para empezar. Bueno, entonces hablamos, regresándonos un poquito a lo que estaba diciendo ahorita, más o menos en el 68, ¿sí? Es cuando llega, o tu papá empieza a tejer, entre el 68 y el 70. O sea, el 68 es cuando llega aquí el maestro Fritz, ¿no? Así es. Y luego en el 70 es cuando tu papá empieza a aprender como la técnica, ¿no? Entonces ese es el principio de la historia del gobelino en México, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Y ahí es cuando nace Taller Mexicano de Gobelinos. Al principio se llamaba Taller de Gobelinos Mexicanos bajo la administración del maestro Fritz Rill. Después de estar en Guadalajara y de ir a Tonalá, se van a Tlaquepaque, por donde está el Centro Cultural Refugio, muy cerca de ahí. Y de ahí el taller sufre su primera disolución, porque además hay que entender que Taller Mexicano de Gobelinos, como lo conocemos hoy en día, ha sufrido dos desbandadas. Entonces la primera disolución que surge bajo la administración de Fritz Rill es porque existen diferencias de ideas entre el tejedor y la persona que estaba dejando a cargo el maestro. El maestro Fritz manda a llamar al maestro Theo Rill. No eran familiares hasta donde yo sé, aunque tuvieran el mismo apellido. El maestro Theo venía con toda una escuela mucho más modernizada, si se podría decir así, de los textiles. Entonces, donde ellos bajo la tutela del maestro Fritz veían 3 colores, bajo la tutela del maestro Theo se veían 7 u 8 colores. Dentro de lo que implica tejer colores en espacios reducidos en el textil, que es algo muy complejo. Entonces, de ahí vienen los primeros roces y sufre su primera disolución el taller de gobelinos mexicanos. Después, antes de eso, de la primera disolución, se había hecho amistad con un arquitecto que se llamaba Carlos Ashida, también curador del Instituto Cabañas, del museo. Y él comienza a reunir otra vez a los tejedores para fundar un nuevo taller. Y ya nace como tal, no recuerdo el dato de la fecha, pero nace como tal Taller Mexicano de Gobelinos, ya bajo la administración de Carlos Ashida. Carlos Ashida comienza a trabajar con artistas conceptuales, artistas contemporáneos, y comienza a darle un giro totalmente al gobelino. Ya no eran pinturas como tal de la corriente abstracta o de esta corriente surrealista, sino que ya además se empiezan a meter fotografías para poderlas procesar en gobelino. Ya comienza a haber una nueva generación de artistas como Gabriel Curi, que él va y compra y los tickets que le dan los manda a hacer gobelinos. Un concepto totalmente revolucionario a lo que era el gobelino. Y comienza a ver como esta
esta división ya de lo que se produce en Europa y lo que se comienza a producir en México, porque ya empieza a ser muy marcado además la diferencia de estilos. Entonces ya como tal la técnica mexicana de gobelino comienza a ganar como esta identidad. Y vuelve mi papá a Taller Mexicano de Gobelinos y hasta la fecha es que se sigue colaborando con Taller Mexicano de Gobelinos dentro de lo que es producir las piezas textiles para artistas. Ujú. Y hay como todo un equipo, ¿no? En Taller Mexicano de Gobelinos, o sea, una persona encargada de teñir. Bueno, en este caso eres tú, ¿no? Tú eres encargada de teñir y de tejer, ¿no? Sí. Anteriormente fue una de las personas de la primera generación, Rafael Morquecho, el maestro tintorero, el que estaba ahí siempre tiñendo. Yo comienzo a hacer mis propios experimentos de teñido porque yo tenía la inquietud de trabajar mis propias obras, mis propios diseños y comienzo a aventurarme a teñir sin saber absolutamente nada. Descubro que hay teñido con tintes naturales, que hay teñido con tintes artificiales, lo cual nosotros lo hacemos con tintes artificiales. Entonces, una vez adquiero cierto conocimiento, comienzo a hacer preguntas de cómo se tiñe. Desgraciadamente, Rafael fallece hace 3 años, si no me equivoco, y queda vacante ese lugar para poder teñir. Entonces, comenzamos nosotros a experimentar dentro de lo que es el teñido. Y ahorita como tal no hay como una persona encargada de teñir, simplemente vamos y teñimos el que le Según los toque, colores que- sí, el que le toque ir a teñir. Ahorita podría ser Abraham, que es el que está ayudándonos a teñir. Y cuando no hay como esa coordinación de tiempos, me toca teñir a mí. Pero sí, en mi casa, cuando cumplo mi horario con Taller Mexicano de Gobelinos, sí comienzo a teñir muchísimo. En tu casa, por tu En mi cuenta. casa, sí. Órale. Y aparte también hacer tus proyectos personales, ¿no? Sí. Así es. Estás en Taller Mexicano de Gobelinos y ¿cuáles son tus otros proyectos? Bueno, en Taller Mexicano de Gobelinos se cumple un horario. Sin embargo, esto no quiere decir que hay como una división. Sí existe un apoyo por parte de Taller Mexicano de Gobelinos cuando necesito tiempos, cuando necesito otro tipo de apoyos para que se puedan concretar mis proyectos. Una vez trabajo mi jornada laboral, llego a mi casa, que ahí monté mi estudio y comienzo a tejer mis obras o comienzo a diseñar en grabado o en barro mis propios proyectos, donde además se hace una investigación, donde además existe el trabajo con curadores, con algún museógrafo y esos trabajos se presentan a personas que administran galerías o directamente a algunas secretarías de cultura. Grabado, ¿cómo haces el grabado? ¿Con gubia sobre madera? ¿Sobre qué material? Ahorita estoy trabajando con linóleo y con estireno. Oh, Sí, hay una técnica, no recuerdo el nombre, que rocian un líquido a la placa de estireno y se le pone un polvo y queda... Muchos la conocen como técnica de azúcar, pero no recuerdo cómo le llaman, porque además apenas estoy comenzando con esas con técnicas. grabado. Pero a mí me pareció increíble la técnica del grabado, entonces esa parte es la que sigo explorando todavía. ¿Y lo reproduces en papel? Se reproducen en papel, sí. Oye, Aquí háblanos. Romy es la máster del grabado en linóleo. No. Más o No. menos sí te gusta, ¿no? Pero sí me gusta, pero no lo hago con tanto en papel. Me gusta más hacerlo como en tela y así. Ah, Y muy luego, bien. después de hacerlo en tela, me gusta bordarle y cosas así. Sí. Ajá. Oye, ahorita que ya Firulais apareció. Ustedes no lo escuchan tanto, pero con los audífonos ¿Se se oye? escucha. Ajá. Platícanos un poquito de tu experiencia. Ay, ya se cayó. Pero no se oye tanto. También quiere participar. Siempre ladra a la misma hora que grabamos. No, platícanos un poquito de esta exposición que vas a tener
¿Por qué se llama así? Va a salir antes de que esté tu exposición para que nos platiques, ¿no? De qué va, por qué se llama así. Yo ya sé cómo se llama y me has platicado un poquito, pero para que los demás entiendan qué es lo que podemos esperar de ahí, ¿no? Sí, Y claro. creo que tiene mucho que ver como contigo, con tu multitemática de multidisciplina, ¿no? Y sobre todo como con esta tradición de los nahuales, que en algún punto ahorita fuera de aire lo estábamos platicando, ¿no? Sí, bueno, al yo nacer en Tonalá es un lugar que tiene esta áurea mística sobre el nahualismo. Cuando lleguen a Tonalá, y creo que ya lo han visto, ven nahuales por donde quiera. Y este nahual característico, que es como un tanto felino, lo vamos a encontrar en piezas ya hoy en día como el grabado, en piezas de barro y cerámica, ni se diga, es su top, en, en papel picado, en murales. Y yo desde pequeño me interesé mucho en qué exactamente era un nahual. Mm, le preguntaba mucho a mi abuelo paterno, sobre qué era un nahual. Y él en vez de decirme exactamente lo que era un nahual, él me contaba experiencias que había tenido cercanas a los nahuales. Así me acuerdo. Él me dijo en alguna ocasión que cerca donde está el Cerro de la Reina en Tonalá existía, y a mí me tocó ver ese árbol, en la parte de atrás hay una zona que se le conocían como las Gamboas, donde estaba lleno de manantiales. Y estaba un árbol no recuerdo si era un zapote o ciruelos, pero era un árbol enorme. Entonces él platicaba que de joven la comunidad cercana de ahí veía un pájaro enorme llegar y meterse en ese árbol, que siempre lo veían a cierta hora, un pájaro gigantesco. Entonces que en algún momento, en esos entonces, pues la cacería estaba como bien vista, dispararon al árbol eh, queriendo darle caza al ave, y que cuando cae el ave, cae un señor desnudo. Entonces mi abuelo me decía, eso era un nahual, hijo. Y a mí no me quedaba claro. Decía, bueno, pues entonces si un nahual es un ave gigante, ¿por qué ponen esta representación como felinos? Y a mí en algún momento me tocaba caminar largas distancias con él. Y le preguntaba, oiga, abuelo, y entonces los nahuales son aves. Y no me decía que sí, tampoco me decía que no. Me decía, no, mira, por este camino en algún momento existía un señor que durante la luna llena comenzaba a cambiar su morfología. Comenzaba a transformarse en una especie de hombre lobo, como si fuera un perro. Le crecía su hocico, sus pies, le salió una cola y él comenzaba a caminar a cuatro patas. Y cuando tú te descuidabas, él podía devorarte. Entonces yo estaba escuchando esas leyendas y me estaba imaginando no como tal un tipo zoomorfo, sino como una especie de gato gigante, porque por alguna razón los nahuales yo siempre los relacioné con felinos, a pesar de que me hablaba sobre aves. Entonces, entre una de esas pláticas y de esas historias y de esas caminatas que me contaba, existe en Tonalá un camino que se le llamaban el Camino al Rancho de la Cruz. Es un camino súper antiguo, además que tiene como esta áurea un tanto tenebrosa porque es parte de un camino que conecta La Piedrera, Tonalá, y el Rancho de la Cruz es muy, muy oscuro además. Entonces nosotros íbamos y recolectábamos la Santa María, lo que le conocen como pericón, y en algún momento se nos hizo noche en el monte. Entonces de camino tomamos el camino del Rancho de la Cruz a dirección a Tonalá y íbamos hablando sobre nahuales.
Tú y tu abuelo. Mi abuelo y yo sí. Y me dice, te aseguro que pronto verás uno. No pierde. Él me notaba como con esta inquietud. Cuando me dijo eso, entrando ya a las primeras casas del pueblo, comienza a salir un perro gigantesco, pero era un perro gigante que a mí me pareció demasiado grande para ser un perro común. Entonces el perro se para a mitad de carretera y mi abuelo me toma de la mano y me dice, ¿ves? Eso es un nahual. Eso que estamos viendo es un nahual. Entonces yo quería caminar para tocarlo o para ver qué era, pero el perro se quedaba inmutable, o sea, no se movía para nada y siempre nos observaba. A mí me dio bastante miedo, era muy joven además, era muy niño, y cuando nos fuimos, lo pasamos unos metros, el perro simplemente desapareció, o sea, no había ni ruidos, no había nada, el perro desapareció de nuestras vistas. Y me dijo, ¿ves? Te vino a saludar un nahual, tú que estás muy interesados en él. Me contó un sinfín de historias sobre nahuales que volaban, ya no eran aves, sino que también ya eran como una especie de gatos voladores. Entre esas leyendas, pues yo le platicaba mucho a mi papá. Y en una ocasión mi abuelo me dice, es que tu papá es un nahual, hijo. No vas a Tu suegro, pues. Sí, No, su hijo. Su hijo. Mi abuelo paterno era el que me hablaba sobre... Pero no era el del barro. Tu abuelo materno es el del barro. Es el del barro. Él también tiene un montón de historias, pero él van guiadas hacia otro tema. No es tanto como el nahualismo. Ok. De ellos heredo mi gusto por la historia. Uh-huh. Y entonces mi abuelo paterno, que era el que me hablaba sobre los nahuales, me dice que mi padre es un nahual. Entonces... No lo dudo. Siempre que se nos hacía noche o algo, yo esperaba ver a mi papá transformarse, una cosa así. Pero para mi desilusión nunca sucedió. Hasta ahora. Lo espiaba en la noche. Mira que mi papá se convierte en nahual. Sí, exacto. Entonces, pues, comencé a comprender al nahualismo como esta parte instintiva que tenemos todos los humanos. Y desde ahí comencé a plasmar mis piezas, las obras que comencé a tener esta inquietud de producir fue por parte del nahualismo y comencé a leer un poco sobre mitología, sobre algunas pseudociencias que hoy en día se consideran ya algo obsoletas, pero siempre encontraba o algún axioma o alguna frase que me recordaba mucho al nahualismo tonalteca. Es por eso que mi exposición tiene como el título Mi abuelo me hablaba sobre nahuales, gracias a que es parte de no hay como un texto, pero sí para mí es como esta tradición oral que te van dejando las personas. Y un tanto homenaje a ellos. Grandioso. ¿Y qué fecha estará disponible y en dónde? Bueno, mi exposición va a ser el 25 de noviembre. Todavía vamos a confirmar hora, ya les compartiré la hora. Uh-huh. Va a ser en Galería Candelario Medrano, es en la Presidencia Municipal de Tonalá. La dirección es calle Hidalgo número 21. Y estará disponible la exposición del 25 de noviembre al 20 de enero. Un buen tiempo para que se den. Va a ser una tarea. Todos los alumnos que están escuchando esto tienen que ir. Pero esa hora ya le dice calificación, Romy. Sí. Bueno, para los del próximo semestre, si quieren un punto extra, guiño, guiño. No, está muy padre la exposición que tienes pensada, porque aparte va a ser multidisciplinaria. Podremos ver gobelinos, grabados. Vamos a encontrar gobelinos, grabados. Vamos a encontrar monotipia, que es parte de la gráfica, piezas de barro bruñido, cantera y no más. Sí, hasta ahorita nada más va eso. Pues es muy multidisciplinaria. Es una exposición solo tuya. Sí, es individual. Órale. Sí. Quien haya tenido exposiciones individuales saben el trabajo que conlleva tener una exposición individual.
Es un trabajo súper laborioso, pesado, pero se hace con muchísimo gusto. Pues ahí estaremos, primero Dios. Sí, estaremos en la inauguración. Muchas gracias, sí, claro, están invitados. Gracias. Oye, y también algo que quiero que nos platiques un poquito, cómo ha sido tu relación con esta parte de que platicábamos hace poco de la apropiación cultural, en donde te acuerdas que tú subiste una historia que pusiste Orozco y una foto en los nahuales Sí, claro. y que te escribieron así para tirarte el hate del mundo, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva también sobre esto, pues? Bueno, es parte de lo que hablaba sobre esta parte instintiva del nahual, de las personas que todavía, pues digo, es decir, la raza humana pertenecemos al reino animal, entonces es muy difícil que podamos como tener esta parte instintiva dormida. En algún momento vi un cartel de Clemente Orozco, un artista de la corriente de los muralistas de México, que además a mí me encantan sus murales, toda su obra, pero yo llevaba ya impresa una de mis piezas, de mis nahuales. Entonces, fue más que nada un impulso, un chiste. Yo realmente respeto al maestro Orozco y puse una de mis obras encimadas en su obra. O sea, no se veía su obra, se veía mi obra y arriba decía José Clemente Orozco. Entonces se me ocurre tomar una foto y colgarla en mis redes sociales donde ponía la leyenda de Orozco también hace nahuales. Entonces en algún momento me llega un mensaje que por respeto no vamos a decir quién fue. Sí, no hay que decir nombres. Me dice que cómo se me ocurría a mí compararme con el maestro Orozco, que eso era una cosa aberrante, que él jamás hubiera pintado un objeto tan insignificante ni nada. Pero ahí fue donde entendí yo esta parte de que esta persona lo estaba tomando como si yo estuviera saboteando algo del maestro, como si en algún momento hasta hubiera una especie de apropiación cultural en ese sentido. Entonces, pues yo me quedé pensando también, porque además esa conversación da como una retroalimentación, porque estás entendiendo tú que esta persona no es capaz a lo mejor de comprender que fue una simple broma y comienza a tener esta parte instintiva. Entonces comienzo a entender otra vez este juego de la relación social que tenemos todas las personas y vuelvo a caer en cuenta que es una parte muy, muy primitiva, muy instintiva el estar reclamando con ese tipo de violencia. Digo, bueno, ¿qué pasa cuando una parte comienza a transformarse del nahual? Comienza a surgir su parte instintiva, su parte primitiva. Entonces esta persona, yo le agradezco que me hubiera mandado ese mensaje, que me hubiera dicho todo eso, que hasta me tachó de apropiación cultural por el nombre, no sé por qué me lo dijo, pero sí existe esta parte donde todos nos podemos tomar esta libertad de tener como estas inspiraciones dentro de los trabajos de otros grandes. Porque me acuerdo que aparte te dijo así que es que los nahuales van en la cerámica, ¿no? ¿Por qué los estás migrando al textil? Sí, exactamente, a eso también iba. Porque me dice además de que el nahual no tendría por qué estar en algo más que en trabajos de maestros ceramistas y alfareros como estas obras que ganan a veces el galardón, que se ven los nahuales ahí y estamos muy acostumbrados. Él era una persona que estaba muy acostumbrada a ver el trabajo del nahual en cerámica, pero a él le parecía un sacrilegio que yo lo llevara al gobelino. Entonces me decía que yo estaba robando los diseños de esos maestros, cuando pues esta persona no sabía pues que mi familia trabajaba el barro y plasmaba los nahuales dentro del barro. Entonces sí había ahí como
cierta desinformación, pero sí me acusó de apropiación cultural. A ver qué tal me va en mi exposición. Yo creo que muy bien, porque justo pues no estamos más bien acostumbrados a ver como esa iconografía pues en otra técnica. Bueno, yo sí la he visto en lo que viene siendo papel picado, pero no más allá de, siempre es muy tradicional verla como en cerámica o alfarería, ¿no? Sí, Y al final es bueno romper los paradigmas para que salgan nuevas tendencias también. totalmente. Yo creo que todas estas grandes revoluciones de pensamientos y culturales se han dado porque hay gente que se atreve a ser transgresora. Transgresora en un sentido que puedas colaborar con los demás. ¿No tienes más preguntas, Romy? Sí. ¿Cuál es como tu perspectiva de... yo lo he platicado mucho contigo, que tienes como este proyecto en donde tú eres escuela de gobelinos y te gustaría que más personas aprendieran, ¿no? Y que como que sigan como esta técnica. ¿Cuál es tu perspectiva como esta parte de seguir preservando la tradición del gobelino? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Muchas Pero a ver, gracias. ¿tienes escuela de gobelinos? No. ¿O es taller mexicano de gobelinos? Taller Mexicano de Gobelinos funciona como un lugar en donde tu artista puedes ir a que ellos te repliquen tu obra Ujú, en en gobelino, un gobelino. pero no es una escuela como tal. Ok. Entonces, Sí, Taller Mexicano de Gobelinos es un Taller. lugar donde, como bien lo menciona Romina, se produce la técnica, se producen obras para artistas, Ujú. pero no tenemos una escuela como tal. Entonces, de repente, cuando se junta mucho el trabajo, tenemos ciertas bajas, pues no hay de dónde echar mano, porque es una técnica que, para empezar, no se aprende con facilidad, y la otra es que es un tanto desconocida todavía, porque Sí. es una técnica que fue traída. Y pues bueno, yo comencé a ver desde que tenía cerca de 20 años que no había como esta continuación más que con personas muy cercanas a nosotros. En mi caso fue mi papá, de padre a hijo. En el caso de mis compañeros, Abraham, Pepe y Toño, fue de hermanos. Fue por eso que fue su acercamiento, porque se conocieron entre hermanos, la técnica, pero no había como alguien ajeno a los núcleos familiares. Entonces, por alguna razón yo veía a mis compañeros que pues, muy respetuosamente están allí y solamente trabajan para Taller Mexicano de Gobelinos, pero yo me ponía a pensar en qué pasaría si en algún accidente, y a lo mejor es un tanto extremista pensarlo así, pero ¿qué pasaría si en un accidente llegamos a morir todos? ¿Qué va a pasar con la técnica del gobelino en México? Ya no van a trabajarla al nivel que la pudimos replicar nosotros, o ese tipo de problemáticas yo encontraba. Entonces poco a poco comencé a elaborar como cierto plan de estudios y cómo sería la mejor manera de comenzar a enseñar a una persona. Y poco a poco fui entendiendo cuál era todo. Todo iba guiado siempre primero a mi experiencia. Entonces, yo digo que fue Jorge, la primera persona a la que enseñé como tal. Fue una especie de prototipo, porque él fue con el que le empecé a Jorge fue decir. tu experimento. Como el Sí. Mario. Los lamento mucho si lo atrofié. Ajá. Y a decir verdad, Jorge es un muy buen tejedor y aprendió muy bien la técnica. Entonces, mediante él comencé a sacar como un plan de estudios donde sabía qué ejercicios funcionaba, sabía cuáles no. Y poco a poco fui reclutando, anunciando sobre qué era la técnica, y poco a poco comenzó a llegar personas interesadas. Se comenzaron a formar pequeños grupos, porque antes de esos grupos pues iban a mi casa, yo les enseñaba y hasta ahí. Y
¿Quiénes son los principales alumnos interesados? Francisco, ¿no? Francisco, No, pero como en qué rango de edades o cómo es el ok. perfil Pues de de alguien. todos, ¿no? realmente Que te no llegan. no existe un rango de edad. Tengo personas que van desde los 15 años hasta personas que ya rebasan los 60. Entonces sí hay personas que se interesan tal como la técnica, ya no como decir que si ya soy mayor ya no puedo, como en algunas otras disciplinas. Sí, a veces, como hemos hablado, de que el proceso artesanal es consecuencia de a un estado meditativo o incluso un espacio donde se dialoga, ¿no? Porque a lo que Exactamente. me han contado los chismecitos en en las clases de indie, De gobelinos en están las muy clases buenos. de gobelinos de indie, se pone buena, pues, o sea, aprenden y además se dialoga, se comparte. Claro. Sí, es que toda técnica artesanal es si queremos verlo de esta manera alegórica, es un brote de conocimiento. ¿Sí? Es como una mina de oro. Entonces acá es un brote de conocimiento. Y es conocimiento que, si bien mucha gente piensa que no sirve dentro de una vida cotidiana, claro que sí sirve. Romina ya podrá confirmar que ha comenzado a ver los colores totalmente de otra manera, ha comenzado a ver la arquitectura de la ciudad totalmente de otra manera. Cuando vino conmigo y me dijo, oye, que ya me pasó esto, le dije, bienvenida, eres de las pocas alumnas que he tenido que han logrado cruzar eso. Pero ya es que- eres Que una una vez tejedora. dijiste que ibas por carretera y que Ay, veías los cerros tú y ibas decías de que, ay, güey, conmigo. va. Ay, como que lo estabas viendo en Sí, tramas, ajá, ¿no? veníamos de Mazamitla y te iba diciendo ay, que, mira, sí, estoy viendo el ejercicio tal, así, combinación de 3 colores, no sé qué, y así. Pero es que aparte todo es porque Solín tiene un símbolo de la secta del gobelino. ¿Ah, sí? Una vez que lo haces, después comienzas a ver la vida así. Sí, este símbolo es como una especie de iniciación. La iniciación Un- al gobelino. Una vez lo tejes, ya es como un parteaguas de tu producción de textiles, porque ya comienzas ya no nada más a pensar en qué vas a tejer, sino que ya estás viendo el mundo como tal, como cómo lo resolverías en gobelino. ¿Sí? Puedes llegar, no sé, a ver una mancha en el piso y tú puedes ver cómo la solucionarías en gobelino. Sí, tenía una maestra de crochet que me enseñó a hacer rostros o figuras no tanto ya como volumétricas, sino más como artista. Y ella decía que cuando te veías al espejo te empezaras a ver cuántos puntos y cadenetas era tu ojo, ¿no? Y realmente nunca me pasó con el crochet, nunca me pasó como de que, ay, sí, mira, mi ojo son tantos, o sea, realmente no. Pero cuando empecé a tomar clases de gobelino y me empezó a pasar esto, o sea, incluso se lo dije a Solina, así de que estaba, porque me pasó justo cuando vinieron mis amigas de Ciudad de México, fuimos precisamente con unas obras de Orozco, fuimos a la exposición del Cabañas, que la exposición temporal, bueno, que eso es permanente, ¿no? Sí, pues está ahí pegada en en las paredes. No, pero una que hay como por fuera, no la de los murales, una que tienen aparte. Entonces de repente eran como unas manos, son como unos bocetos que tienen así, y estaba así esperándolas porque aparte Raquel, que es mi amiga, es historiadora del arte, entonces ella se puede tardar 1 hora viendo cada obra de arte, ¿no? Entonces estaba yo viendo y yo así de que, ay, mira, sí, voy metiendo tal color acá, a ver, ¿cómo puedo meter para lograr esa combinación de colores? ¿Cuántos hilos tengo que hacer, no? Entonces se lo platicé a Solín y ella me dijo, bienvenida a la secta del gobelino. Sí, bienvenida. Ya cuando comienzas a ver la vida así, ya estás del otro lado. Entonces sí, ya le pasó a Romina. Pero bueno, vamos a lo del enseñar. Empezaste a desarrollar este programa que fue así como yo te conocí por Francisco, porque él fue el que me dijo... Francisco, alumno de Solín. Francisco, bueno, yo conocí a Francisco por Pedro Romo, él nos presentó, después Francisco me busca para hacer un telar gigante y Francisco me conecta con Solín porque Solín estaba dando clases, entonces yo le dije que a mí me interesaba como aprender un poco más de la técnica de gobelino, le platiqué mis proyectos, le platiqué mi tema de maestría, a él sí. Sí. Y luego él me contacta con Solín, entonces Solín tenía un grupo en ese entonces en Tonalá, entonces ahí yo voy y ahí salió que había personas que ya
me conocían a mí, conocían como el proyecto de Indie, que era Pau, que ya había tomado clases con nosotros, y sale que pues Solina había estudiado en Cotonalá, Sofi también, tenemos como amigos en común, y ya de ahí salió como el que fuera a dar clases como a Indie, pero él ya tenía, o sea, cuando ya llegó a Indie, él ya tenía como todo un plan desarrollado, ¿no? Y hemos hablado mucho pues de esta trascendencia de conocimiento que para él es muy importante. Sí, sí, bueno, como menciona Romina, ya una vez se comienza a sentar el plan de estudios, una de las primeras personas que llegan mediante redes sociales es Francisco. Francisco, para mí fue un reto porque se lo dije a él. Le digo, es que me resuelves problemas que yo tengo anotados en un bloque 5, pero a veces te atoras en problemas que tienen de bloque 1. Entonces necesitaba yo a Francisco tomarlo con una especie de proceso, y comencé a ver una mejoría total en él. Entonces fue cuando reafirmé este tipo de programa de trabajo es el que se debe de aplicar para poder formar a tejedores. Ya tenía mi grupo en Los Ariles, en Tonalá, tenía otras personas en Guanajuato en línea, y yo vi que estaba dando buenos resultados todo esto en cuestión a proyectos de tejido. Entonces llega Romina y me la presentan, empezamos a platicar sobre todo esto y me propone el grupo en Indie. Yo con mucho gusto le digo que sí, y comienzo a ver también este desarrollo por parte de ellas, que comienzan. Me gusta mucho que llegan a este punto donde se exigen ellas, pero comienzan a competir de una manera muy sana entre ellas mismas. Además, que Lisa es como su rival a vencer de ustedes. Lisa es el rival a vencer. Y un saludo a Lisa si nos está escuchando. sí, ojalá que nos escuche. Y comienzan a tejer, y comienzo yo a ver que existe esta facilidad. Y en algún punto les expreso a ellas que sí me gustaría llegar a fundar una escuela como tal, una escuela formal que comience a formar tejedores. No solamente de gobelinos, sino a formar personas dentro del ámbito textil. Uh-huh. Y ese es uno de los proyectos que ojalá en algún momento se vean materializados. Ya lo vi. Yo ya lo vi. Muy bien. Para que te metas a una clase de gobelino. Sí, fíjate que me atrae ver el mundo con esos ojos de trama. ¿Estudiaste en Cutonalá? ¿Me dijo Romina? Sí, tuve un paso fugaz, la verdad. Yo, cuando salgo de la preparatoria ya no sabía ni qué estudiar. Quería estudiar artes plásticas, pero no me llenaba el plan de estudios. ¿La prepa dónde la hiciste? La hice en Prepa Tonalá. Y después... ¿Hiciste ahí una especialización en alguna técnica o no? No. No. Aunque ¿No se requiere o sí? Es que hay de los dos, la prepa normal o la prepa con bachillerato en cerámica. sí, Okay. sí hay de los dos. Entonces, comienzo a revisar un montón de licenciaturas. La verdad es que ninguna me llenaba el ojo hasta que vi... No recuerdo si vi la de arqueología. En arqueología sí quería entrar, pero tampoco terminaba como por convencerme. Entonces vi una que se llamaba Historia del Arte. Entonces fue así como mi primer impulso. Dije, me gusta la historia y trabajo con artistas. Pues va a ser en esa. Y comencé a ver que tenía facilidad para eso, pero en mi proceso como estudiante yo nunca dejé de trabajar. O sea, soy una persona que al final de cuentas siempre digo 8 horas las usas para dormir, 8 para trabajar, y hay que trabajar otras 8. Creo que tengo una adicción al trabajo. Entonces, dentro de mi proceso como estudiante, estaba tiñendo en algún momento, estaba con mis experimentos de tinturas.
pero ya estaba con mis experimentos en tintes naturales. Entonces estaba hirviendo grana cochinilla. Y entre eso y revisar mi libreta para hacer mis tareas y estar tiñendo, pues sufrí un accidente. Y por alguna razón ya también me di de baja, pero ya no me metí más allá de que cómo me tenía que dar de baja. Ya simplemente mandé un mensaje. Yo di por hecho que podía regresar el semestre siguiente, pues resulta que no. La universidad es más compleja de lo que yo creí. Entonces ya no pude regresar, pero estuve en Historia del Arte. Ujú. A mí me encantó mucho mis clases de historia del arte. También me gusta mucho la historia. Ah, mira, qué bien. Es muy bonita la historia. Sí. Está muy padre. Ya, nos toca despedirnos. Sí. Pues no. ¿Cómo ha sido, cómo ves tú la licenciatura de diseño de artesanías? En algún momento Claudia, en una de las clases de Gobelino, precisamente contó su historia con la carrera, y ella dijo que es el futuro dentro de los diseñadores. Porque además la familia de Claudia creo que Sí, son no. diseñadores. Entonces, tenerlo bajo bajo esa visión, yo creo que la carrera de diseño de artesanías va a ser totalmente, concuerdo con Claudia, el futuro de lo que viene siendo el diseño como tal. Creo que sí hay toda esta interdisciplina que se ve, creo que hay mucho potencial que sacar de ahí. Definitivamente creo que la licenciatura, bueno, como hemos visto en todo este proyecto y lo que hemos escuchado, o yo he escuchado, que la universidad forma personas de bien, ¿no? Sí. Personas funcionales para una sociedad. Y el trabajo del diseño de artesanías creo que puede ser empatizar con el artesano y darnos cuenta que no somos tan diferentes, pues. Que podemos Así es. interactuar, que podemos trabajar y que no pensar que vamos a salvar a los artesanos, ¿no? Tal vez podríamos decir que podemos salvarnos en nosotros mismos. Y que podremos hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Totalmente Es de importante. acuerdo. Sí, dentro de toda esta cuestión de que abres diálogo hasta tú mismo cuando estás en este proceso creativo, y diseño de artesanías creo que es una carrera en la que te ayuda a tener ese diálogo contigo dentro del proceso creativo. Una vez terminas tu obra, comienzas a ver de lo que eres capaz y de lo que eres capaz de colaborar a los demás. Y estar listo para ser receptivo también. Exactamente. Aprender a aprender. Aprender a aprender y desaprender para aprender. Así Sí, es. exacto. Así es. Bueno, pues muchas gracias por venir a participar con nosotros en este episodio. Estoy muy contenta. Sí, muchas gracias, Olin, por haber venido y ser el primero de esta nueva tercera temporada. De artesanos. Esperemos que vuelvas a visitarnos Claro. en otra ocasión, en unos cuantos meses, para ver cómo hemos evolucionado Muy a través bien. de este tiempo. Me da mucho gusto conocerte. Ya te había visto alguna vez en un taller de lejos. ¿Ya es hora? Muchas gracias por venir. Me da mucho gusto conocerte y esperemos que vengas por aquí en otra ocasión. Normalmente a los invitados les damos unos minutos para que manden saludos a sus familiares, a sus seres queridos, a sus alumnos, para que pidan disculpas si atrofiaron alguno. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Como les dije al principio, gracias por estos espacios. Qué interesante lo que están haciendo. Felicidades porque comprendo el trabajo que puede conllevar un proyecto como este. Somos muy afortunados todos en esta correlación que tenemos todos. Y muchísimas gracias. Me siento muy afortunado de conocerlos, de que me hubieran invitado, muy honrado. Muchísimas gracias por todo. Y saludos a personas muy queridas
a las personas que me apoyan dentro de lo que es mi producción, la familia Munguía, a mis compañeros del taller de gobelinos, a mis familiares que en algún momento me tu abuelito. hacían burlas con que los gobelinos eran mis cobijas, con lo que me iba a tapar. Y a mi abuelo, y a mis tíos, su saludo póstumo, claro. Y pues sí, es gracias a ellos que estamos aquí. A Sofía, mi novia, que siempre está ahí apoyándome con todo. Hasta cuando estoy equivocada, ella anda apoyándome. Porque ella sí está por titularse de Historia del Arte, entonces es la que me apoya con museografía y Órale. con la curaduría. Entonces sí, muchas gracias a todas las personas que conforman parte de esto. La exposición se puede leer como individual, pero no, es un trabajo totalmente de equipo. Ya lo verán en los agradecimientos que obviamente van a aparecer ustedes ahí. Gracias. Muy bien. Pues, ¿nada más que quieras decir, Romina? ¿Sabes cómo le hace la hada madrina? No. Dale. Sí, protesto. Gracias por escuchar Arsatenia. Recuerda que puedes escuchar nuestro episodio cada semana. Síguenos en nuestras redes como @Arsatenia en YouTube, en Facebook, en Spotify para ver más contenido. Sigue nuestro directorio de Arsatenia y si quieres ser parte de nuestra audiencia, envíanos un correo a arsatenia@gmail.com. Así. Así Así le hace la dice, hada. dale. Ah, mira. No sabía. Así. Dale. Listo.